No era una leyenda urbana, tampoco un mito local contado por abuelos con demasiadas cervezas al atardecer. Era real y medía más de 2 metros. La criatura que apareció en los registros térmicos de un dron ambiental no era un puma ni un perro salvaje y definitivamente no era una vaca extraviada. Era un jaguar, pero no uno cualquiera. Este tenía el tamaño de un león africano adulto y eso, sinceramente, no debería existir. Los primeros informes llegaron, como llegan todas las noticias absurdas, entre risas. Un guardaparques en Chubut afirmó haber visto un jaguar gigante merodeando entre los arbustos. Nadie le creyó, hasta que aparecieron las imágenes del dron. Luego, las huellas, más grandes que la palma de una mano humana. El operador que se reía en la oficina dejó de hacerlo. ¿Cómo llegó allí? ¿Cómo sobrevivió? ¿Por qué nadie lo había visto antes? Las preguntas empezaron a multiplicarse más rápido que los memes en redes sociales. Algunos hablaron de una mutación, otros de un experimento militar que se escapó. Y, por supuesto, no faltó el iluminado que mencionó alienígenas felinos descendientes de dioses mayas. Lo cierto es que, en medio de la tundra árida y helada de la Patagonia, apareció algo que no encajaba en ninguna base de datos científica. Un felino sudamericano que pesaba lo mismo que un león adulto y que no solo no temía al ser humano, sino que lo ignoraba por completo. En los días siguientes, las cámaras trampa confirmaron el insólito descubrimiento. Un jaguar de más de 180 kilos, con cráneo ancho, patas como columnas y una mirada tan serena como inquietante. No huía, no se ocultaba, caminaba como si el mundo le perteneciera, y con ese tamaño tal vez sí le pertenecía. Nadie sabe de dónde vino, nadie sabe hacia dónde va, pero una cosa es segura, está ahí, vivo, silencioso, observando. Así comienza la historia del jaguar colosal. Si este tipo de historias te fascina tanto como a nosotros, suscríbete al canal y deja tu like. Así podremos seguir explorando juntos lo que la naturaleza nunca quiso que olvidáramos. La historia oficial dice que los jaguares nunca habitaron la Patagonia, que su límite natural eran los bosques más cálidos del norte argentino y que el frío, la altitud y la falta de presas los mantenían lejos del sur. Pero hay una historia no oficial, una que no aparece en libros escolares ni en conferencias tranquilas, y es ahí donde este monstruo encaja. En 1957, un grupo de arqueólogos encontró restos óseos de un felino gigantesco cerca del lago Viedma. Los huesos eran más grandes que los de cualquier jaguar moderno. ¿Qué hicieron con ellos? Los catalogaron como errores de medición y los olvidaron en un sótano de museo, donde aún hoy acumulan polvo. Porque aceptar lo contrario implicaría reescribir a la fuerza toda la historia evolutiva sulamericana. Algunos paleobiólogos más valientes se atrevieron a proponer otra teoría. Lo que se halló no era un jaguar común, sino un descendiente directo del Panthera atrox, el león americano extinto hace miles de años. Según sus cálculos, esta bestia podría haber medido hasta 3 metros de largo y superado los 400 kilos. ¿Descabellado? Sí. ¿Imposible? Al parecer, no tanto. Lo curioso es que las comunidades mapuche de la región siempre hablaron de un nahuel grande, una especie de felino ancestral que merodeaba los valles helados. Pero claro, cuando los pueblos originarios cuentan cosas, se les llama mitos. Si un científico europeo lo repite, se vuelve teoría. Bienvenidos a la ciencia. El jaguar colosal descubierto recientemente comparte rasgos con ese antiguo depredador extinto: patas masivas, hocico más corto y mandíbula más ancha. Y algo más escalofriante: una musculatura adaptada al frío, al acecho silencioso y a la caza en terrenos abiertos. No es solo grande, es un predador funcional, diseñado, o mejor dicho, perfeccionado, por miles de años de aislamiento e instinto.
Pero si esta criatura es un sobreviviente prehistórico, ¿cómo diablos logró pasar desapercibido hasta ahora? Algunos culpan a la extensión del territorio, otros al hecho de que nadie busca jaguares en un lugar donde no deberían existir. En resumen, nadie encuentra lo que no quiere ver. A medida que la investigación avanzaba, nuevas preguntas emergían. ¿Es único? ¿Hay más? ¿Está reproduciéndose? ¿Acaso esto no es un espécimen solitario, sino la ponta visible de una población inteira escondida no sul? En ese punto, los especialistas dejaron de dar entrevistas, porque cuando la ciencia empieza a asustarse, el silencio se vuelve más cómodo que la verdad. Y mientras tanto, el coloso sigue ahí, caminando entre rocas, ríos y viento. Sin prensa, sin placas, sin nombres científicos rimbombantes, solo piel, músculo y hambre. Tal vez no estamos ante una reaparición, tal vez nunca se fue, tal vez la Patagonia no está revelando un secreto, sino soltando un recuerdo que guardó durante siglos, y ese recuerdo tiene garras. El primer contacto directo no fue filmado, no hubo cámaras, no hubo drones, solo una radio vieja, una linterna y dos hombres en una camioneta desvencijada que patrullaban una estancia perdida en los confines de Santa Cruz. Eran cuidadores de ganado, hombres duros, acostumbrados al frío, al silencio y a enterrar animales devorados por pumas. Pero eso que vieron esa noche no fue un puma, ni de cerca. A las 02:13 de la madrugada, uno de ellos, Luis, reportó por radio algo grande, muy grande, que rondaba el corral. Su voz no sonaba alarmada, sonaba descompuesta, como quien ve algo que no encaja, como quien se da cuenta demasiado tarde de que no está solo en la cadena alimenticia. Su compañero, Mario, no respondió. La transmisión quedó abierta y luego vino el silencio. Al amanecer, encontraron la camioneta con las puertas abiertas, la linterna encendida y marcas profundas de garras en el capó. Mario estaba bien, físicamente, pero no hablaba. Tenía la mirada clavada en el horizonte como si todavía viera algo que nosotros no podemos ver. Tardó 3 días en pronunciar palabra y lo único que dijo fue: eso no era un animal, era una cosa vieja. Los restos del ganado eran otra historia. 6 ovejas destripadas con una precisión casi quirúrgica. Sin huellas alrededor, sin caos, sin arrastre, como si algo hubiese descendido, tomado lo que quería y se hubiese desvanecido entre las sombras heladas. Ni siquiera los cóndores se acercaron a los cuerpos. Algo en el aire olía mal, y no era sangre. La policía rural redactó un informe estándar: ataque de felino desconocido. Pero en privado, los oficiales murmuraban otra cosa: que el tamaño de las mordidas no coincidía con nada registrado, que las marcas parecían de una mandíbula más ancha, con colmillos más curvos, y que la profundidad de las garras era similar a las de un oso, solo que aquí no hay osos. La noticia no salió en los medios, porque nadie quiere espantar turistas. Porque decir un jaguar del tamaño de un león atacó un corral suena a broma de mal gusto o a marketing viral. En Patagonia, los secretos no se esconden bajo la tierra, se entierran vivos y se deja que el frío los congele. Desde entonces, los patrullajes aumentaron, los sensores de movimiento también, pero el jaguar colosal no volvió a aparecer, como si supiera, como si jugara con nosotros, como si su silencio fuera parte del castigo por haber olvidado que, una vez, esta tierra también le pertenecía, y los que estuvieron allí, los que vieron sus ojos reflejados en la linterna, coinciden en una sola cosa: no era un animal asustado, era un ser que observaba, que evaluaba, que decidía. Y esa decisión aún no ha sido revelada. ¿Qué ocurre cuando el cazador deja de ser el humano? Cuando las cámaras no alcanzan, cuando el miedo ya no se mide en metros, sino en milenios. Tal vez esa noche no fue una excepción. Tal vez fue solo el prólogo. Hasta hace poco, el puma reinaba en el sur de América. Elegante, ágil, eficiente, el depredador tope de la Patagonia.
Nadie discutía su supremacía, pero todo imperio termina. Y cuando un nuevo monstruo aparece, no golpea primero con garras, sino con presencia. El jaguar colosal no necesitó atacar para provocar caos, solo con existir. Desató un desbalance que ya nadie puede negar. Los primeros indicios vinieron de los guanacos. Grupos enteros desplazándose a zonas más altas, más rocosas, más frías. Donde antes había huellas frescas cada mañana, ahora hay silencio y miedo, como si los herbívoros hubieran recibido un mensaje ancestral. Algo volvió y es mejor no estar cerca. Luego, los zorros comenzaron a desaparecer. No muertos, no cazados, simplemente ausentes, como si hubieran intuido que la sombra que se cierne sobre los bosques ya no es la de un felino común. A veces, la inteligencia no está en la fuerza, sino en la retirada a tiempo. Y lo más insólito, los pumas, los antiguos señores de estas tierras. En las últimas semanas, varios han sido hallados muertos, no devorados, no mutilados, solo abatidos, como si el nuevo depredador no cazara por hambre, sino por espacio, por supremacía, por instinto de limpieza territorial. El mensaje parece claro: aquí mando yo. En uno de los casos más perturbadores, un macho adulto fue encontrado al pie de una ladera con el cuello roto, sin señales de lucha, como si hubiese sido emboscado por algo más fuerte, más rápido y más preciso. Los expertos forenses no se pusieron de acuerdo. Algunos dijeron, fue una caída. Otros, en voz baja, admitieron lo impensable: esto fue una ejecución. Los mapas de fauna silvestre comenzaron a cambiar. No oficialmente, claro, pero entre los rangers ya circulan nuevos esquemas. Hay zonas donde no se permite patrullaje a pie, lugares marcados con siglas que no aparecen en ninguna ley, espacios que de forma tácita han sido cedidos al coloso. Irónicamente, os humanos são os últimos a perceber. Caminhantes ainda se aventuram, achando que o maior perigo são as tempestades. Fotógrafos de vida selvagem seguem em busca de pumas, sem saber que talvez o puma seja hoje a presa. A arrogância humana sempre chega por último, e às vezes nem chega. Lo que antes era un ecosistema equilibrado, ahora late con otra cadencia. Una más lenta, más tensa, más antigua, porque cuando un depredador superior entra en escena, no lo hace para coexistir, lo hace para imponer un nuevo orden, y este orden tiene garras más grandes, una mirada más fría y hambre atrasada por siglos. La Patagonia no cambió, solo recordó quién manda cuando nadie está mirando, y lo recordó en la forma de un fantasma manchado de oro y negro, un felino descomunal que no ruge, no corre, solo camina y desplaza. En biología, darle nombre a algo es el primer paso para controlarlo. Le pone límites, lo encierra en una categoría, lo vuelve manejable. Pero, ¿cómo nombras algo que no debería existir? ¿Cómo etiquetas un fantasma que te observa sin parpadear, que ignora tu tecnología, tus armas y tus mapas? El jaguar colosal no tiene nombre científico, aún, pero entre los que lo han visto, ya tiene uno: el silencio con garras. No es solo un animal, es un espejo, uno que nos muestra qué tan frágil es la idea que tenemos de estar por encima de la cadena alimenticia. Porque cuando lo vemos moverse con esa calma depredadora, entendemos que no estamos en la cima. Solo hemos estado sentados en una silla prestada, mientras el verdadero dueño descansaba. A diferencia de los leones africanos, este jaguar no ruge, no marca territorio con escándalo, no avisa, solo se presenta, como si supiera que el miedo real no se grita, se insinúa. Y eso es lo que hace con cada paso lento, cada huella profunda, cada mirada que no se puede sostener por mucho tiempo. En las culturas ancestrales, los grandes felinos no eran solo animales, eran mensajeros, portadores de presagios, puentes entre mundos. Este no es la excepción. Su sola existencia ha desencadenado debates éticos, filosóficos y científicos. ¿Debería ser protegido o eliminado?
¿Es una reliquia o una amenaza? Algunos lo llaman monstruo, otros milagro, pero todos coinciden en una cosa: no pertenece a nuestro tiempo, y eso incomoda, porque si algo tan poderoso logró sobrevivir al hielo, al acero, al concreto y al esquecimiento, ¿qué más está lá fora, esperando a ser lembrado? Mientras eso ocurre, los medios tentam reduzir o fenômeno a uma anomalia, caso isolado, exemplar fora de escala, porque é mais fácil rir disso do que admitir que predador mais letal que o esperado anda solto num território que achávamos domado. El jaguar colosal no destruye ecosistemas, los reinicia. Su presencia ha forzado una reconfiguración total de la fauna local, del comportamiento de las presas, de la actividad humana e incluso de nuestras certezas biológicas. ¿Cómo se clasifica algo así? No se puede, solo se observa y se sobrevive a ello. En un mundo donde creemos tener cámaras en cada rincón, este ser nos recuerda que hay cosas que simplemente no quieren ser grabadas, y que la oscuridad no es una ausencia de luz, sino una elección de los que habitan en ella. Y entonces entendemos, no hay nada más humano que tener miedo de algo que no podemos entender, pero tampoco hay nada más animal que respetarlo. El jaguar colosal no vino a darnos respuestas, vino a recordarnos las preguntas. Cuando un animal imposible aparece en un territorio controlado, hay dos caminos: estudiarlo o enterrarlo. En el caso del jaguar colosal, la elección fue clara. Apenas los primeros informes empezaron a circular, llegaron las órdenes desde arriba. Nada de entrevistas, nada de declaraciones, nada confirmado. Lo llamaron prudencia institucional. Otros lo llamaron por su verdadero nombre: censura. En menos de una semana, 3 estaciones de monitoreo ambiental en la Patagonia fueron desactivadas por mantenimiento. Los registros satelitales que mostraban al felino fueron retirados de las plataformas públicas, y el acceso a las zonas donde se lo vio por última vez fue restringido a personal autorizado. Es decir, nadie con cámara. Los guardaparques que filtraron información comenzaron a recibir visitas. Nada violento, solo advertencias. Convites a reconsiderar su relato. Insinuaciones de transferencias a destinos menos agradables. Un técnico que compartió una imagen térmica por WhatsApp fue despedido a las 48 horas por uso inapropiado de tecnología institucional. Algunos biólogos independientes intentaron investigar por cuenta propia. 2 fueron detenidos por entrar sin permiso a zonas protegidas. Uno de ellos, el doctor Álvaro Muñiz, desapareció durante 3 días. Cuando volvió, dijo que se había perdido, que no recordaba mucho, que prefería no hablar del tema. Desde entonces, no volvió a dar conferencias, ni entrevistas, ni un solo post en redes sociales. A esta altura, la pregunta dejó de ser si el jaguar colosal existe. La pregunta es, ¿por qué no quieren que lo sepamos? Tal vez porque rompe narrativas, porque cuestiona décadas de gestión ambiental, porque revela que ni siquiera conocemos bien los límites de nuestras propias tierras. Algunos sospechan que hay más de uno, que la criatura no es una excepción, sino una señal, que hay una población pequeña, silenciosa, establecida en las sombras de los valles patagónicos. Otros dicen que es único, pero no salvaje, que escapó de un criadero clandestino, de un proyecto que nunca debió existir y que ahora libre es simplemente incorregible. El gobierno, por supuesto, lo niega todo, y con razón. Reconocer que hay un superdepredador fuera de control no es buen marketing para el turismo, ni para la minería, ni para los intereses silenciosos que operan en territorios donde a única lei é a da omisión. Pero el rastro está ahí, en las huellas borradas, en los drones desactivados, en las noches sin respuesta por radio, en los ojos de quienes lo vieron y eligieron callar. No por cobardía, sino por algo más instintivo, por miedo a no ser creídos, porque nada aterra más que decir la verdad y ser tratado como loco.
Y entonces entendemos que el silencio no es accidental, es parte del ecosistema. Un ecosistema donde la verdad, igual que el jaguar colosal, solo se muestra cuando quiere y a quien elige. La ciencia está acostumbrada a tener respuestas, o al menos a simularlas con gráficos, estadísticas y palabras largas, pero ante el jaguar colosal se quedó muda, literalmente. Durante semanas, ningún instituto quiso emitir comunicados, ninguna universidad validó los testimonios, y el Ministerio de Ambiente, digamos que tiene prioridades más cómodas. Algunos expertos se atrevieron a opinar, desde el anonimato, claro. Un ecólogo de Río Negro dijo: no sabemos qué es, no sabemos de dónde viene, solo sabemos que no debería estar ahí. Un paleontólogo de Bariloche fue más directo: esto es un error histórico, y cada día que lo negamos, el error crece. Pero el miedo no era solo por el animal, era por lo que significaba. Porque si el jaguar colosal es real, y lo es, entonces los modelos de distribución de especies están equivocados. Entonces las teorías sobre depredadores tope colapsan. Entonces no somos tan listos como creíamos. Y eso, para una comunidad científica que vive de saber, duele. En privado, algunos comenzaron a escribir artículos, borradores, hipótesis, propuestas para estudiar al animal sin atraer prensa, pero ninguno se animó a publicarlos. Porque, ¿quién quiere ser el académico que diga en voz alta: hay un jaguar prehistórico caminando por la Patagonia? Exacto, nadie. Lo más triste es que las evidencias están: imágenes, huellas, testigos, modelos genéticos preliminares. Todo eso existe. Solo que nadie quiere cargar con la vergüenza de admitir que la naturaleza jugó una carta que no vieron venir. Porque el problema no es lo salvaje, es lo inesperado. Mientras tanto, en los círculos científicos más elitistas, la conversación no gira en torno al animal, sino al escándalo. ¿Y si esto sale a la luz? ¿Y si algún canal amarillista lo muestra primero? ¿Y si perdemos el control de la narrativa? Esa es la palabra clave: control. Porque cuando a ciencia perde o controle, ella perde o poder. Y hay otro temor, más sutil, más humano, el de que el jaguar colosal no sea una aberración, sino un retorno. Que la naturaleza esté simplemente recordando lo que una vez fue suyo. Que haya más criaturas fuera de nuestros mapas, más errores en nuestras certezas, más vida fuera de nuestras hipótesis. Pero claro, eso no se publica en revistas indexadas, no se defiende en congresos internacionales. Eso se murmura entre cafés amargos, pasillos con poca luz y pesadillas donde los depredadores no son metáforas. Y así llegamos al punto más irónico de todos: que el mayor descubrimiento zoológico del siglo XXI se ha convertido en el secreto mejor guardado por quienes juraron buscar la verdad. Porque hay momentos, pocos, pero reales, en los que hasta la ciencia prefiere mirar. Durante meses, todos los esfuerzos se concentraron en un solo objetivo: rastrear a la bestia, a la criatura imposible, al depredador fuera de escala, al jaguar colosal. Pero tal vez el error más grave fue ese: actuar como si se tratara de un ejemplar único, un accidente genético, un sobreviviente solitario. Porque si hay una pregunta que resuena en los bosques patagónicos y que nadie se atreve a formular en voz alta, es esta: ¿y si no está solo? Las cámaras registraron más de lo que algunos quisieran admitir: movimientos duplicados, senderos divergentes, huellas superpuestas, sonidos en estéreo donde debería haber una sola fuente. Al principio lo atribuyeron al viento, a los pumas, al error humano. Pero luego llegaron los datos térmicos: 2 firmas de calor, al mismo tiempo, tan grandes como la original. Un dron captó, por menos de 5 segundos, la silueta de 2 felinos avanzando en paralelo. Uno claramente más grande, el otro más pequeño, pero idéntico en postura, proporciones y comportamiento. Una cría, una pareja, un hermano,
El video nunca fue difundido. Oficialmente fue un error de grabación. Extraoficialmente desapareció. Y no terminó ahí. Pastores locales reportaron ataques simultáneos en zonas separadas por más de 20 kilómetros, con cadáveres dejados en el mismo patrón, sin rastros, sin arrastre, sin ruido, solo precisión. Si fue el mismo animal, se mueve más rápido que cualquier felino conocido. Si fueron dos, el problema se multiplica. Algunos investigadores de campo comenzaron a notar el patrón, o mejor dicho, la ausencia de uno. Porque el jaguar colosal, sea lo que sea, no se comporta como un depredador común, no caza por hambre, no sigue ciclos predecibles. A veces ataca y otras veces solo observa. Y eso, según etólogos expertos, es inédito e inquietante. En círculos restringidos ya se discute una hipótesis más radical. No estamos ante una aberración aislada, sino frente a una línea evolutiva oculta. Un núcleo genético adaptado al frío extremo y la escasez, que evolucionó al margen de la ciencia moderna, una especie paralela, o peor, una que jamás se extinguió. Eso lo cambiaría todo. Los mapas, los libros, las leyes, la relación del ser humano con lo salvaje. Porque si existe una población de depredadores colosales dispersos en la Patagonia, aunque sean apenas 3 o 4, se redefine la ecología del continente y, quizás, también el lugar que el hombre cree ocupar en ella. La respuesta oficial, por supuesto, es el silencio, ninguna confirmación, ninguna negación, solo una incomodidad creciente en las oficinas y una cifra cada vez más alta de drones que caen sin explicación. Como si alguien o algo ya se encargara de que ese territorio permanezca invisible. Y entonces la pregunta deja de ser científica y se vuelve existencial. ¿Y si no está solo? Y nunca lo estuvo. Tal vez no estemos presenciando el regreso de una criatura extinta. Tal vez, por fin, estamos empezando a ver lo que siempre estuvo ahí. No invisibles, solo ignorados, hasta ahora. La naturaleza tiene una memoria que no se borra con mapas ni decretos. Mientras discutimos territorios, extinciones y cadenas alimenticias, ella simplemente espera. A veces por décadas, a veces por siglos. Y cuando decide responder, lo hace sin pedir permiso. El jaguar colosal no es una anomalía, es una respuesta a nuestra soberbia, a nuestra ignorancia, a nuestro olvido. Este animal, si es que podemos seguir llamándolo así, no es solo un desafío biológico, es un símbolo, una advertencia, una grieta en nuestra narrativa de control. Porque si algo tan poderoso logró mantenerse fuera del radar por tanto tiempo, entonces todo lo que creemos conocer está incompleto. ¿Y qué sabemos realmente? Que el Panthera atrox, el león americano extinto hace miles de años, compartió territorio con jaguares gigantes en el sur del continente, que restos fósiles hallados en cuevas patagónicas muestran felinos de tamaños insólitos, que las culturas originarias hablaban de bestias antiguas que venían del hielo. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O apenas ollos que se recusaban a ver o que siempre esteve diante deles? En 2011, un equipo de exploradores documentó la existencia de huellas masivas cerca del glaciar Perito Moreno. Nunca se publicó el estudio completo. Uno de los científicos, hoy retirado, dijo en una entrevista informal: «Nos pidieron que no siguiéramos». Cuando se le preguntó quién, solo respondió: «Gente que no usa bata, pero que sabe muy bien lo que hay ahí». Lo cierto es que, desde entonces, hubo un aumento de actividad militar discreta en zonas remotas. Helicópteros sin marcas visibles, convoys que entran de noche, equipos que nunca se registran como biólogos, pero que caminan armados. Protección, caza, encubrimiento. Difícil saberlo cuando la información vale más que la verdad. Algunos datos que lograron filtrarse indican que al menos 3 ejemplares distintos fueron rastreados en un radio de 300 kilómetros. Uno de ellos, hembra, otro joven,
Eso sugiere lo impensable, no solo una criatura, sino una dinastia perdida. Uma linha genética que sobreviveu à margem da civilização, se adaptou ao frio e agora, sem querer, emergiu. Mientras tanto, o mundo segue distraído, acreditando que os únicos monstros são os inventados para o cinema. Que o perigo está nos vulcões, nos tubarões ou nos vírus, mas a verdadeira ameaça nunca rugiu alto demais, porque nunca precisou, só observou, esperou e agora começa a se mover. Talvez el jaguar colosal no quiera venganza, talvez no quiera nada, talvez ni siquiera sepa que el mundo gira más rápido allá afuera. Lo único que parece tener claro es esto: nadie manda en su territorio, ni la ciencia, ni el hombre, ni la historia. Y así cerramos este archivo, con más dudas que certezas, como debe ser, porque los grandes depredadores no solo habitan selvas o montañas, también viven en los rincones de lo desconocido, donde la oscuridad no es amenaza, sino recordatorio, de que la naturaleza no olvida, solo se esconde hasta que decide rugir.